No sé si fue el viento del temporal o esa vocecita que no me deja en paz desde hace años, pero esa noche crucé el arco de piedra de la vieja hacienda San Lucero con un nudo en la garganta y un secreto enterrado que todavía no sé si me salvó o me condenó. El aire olía a azahar mojado y a tequila recién destilado. El cielo, rajado por relámpagos, dibujaba sombras largas en los corredores. Yo, Damián Aranda, el que nadie se atreve a mirar más de 3 segundos, llegué cansado de mandar y más cansado de fingir que nada me duele. Alto frío, dueño de media sierra y del silencio de muchos. Sediento, no de bebida, sediento de ese placer que me arranca el control de las manos grandes con las que he arreglado negocios. Y también he roto corazones. La vi antes de que supiera su nombre. Estaba junto al portón de la capilla, empapada hasta los huesos, con un estuche de cuero abrazado al pecho como si guardara su vida ahí. Lluvia pegada a sus pestañas, labios temblando, ojos de un café profundo que no pedían ayuda, la exigían con dignidad. «Buenas noches», dijo, y su voz traía ese raspón dulce de quien ha dormido poco y ha llorado más. «Busco a alguien que me devuelva algo que me arrebataron aquí». Yo no creo en coincidencias, pero esa frase me golpeó como un trago de fuego. En esta hacienda también me arrebataron cosas que nadie se atreve a nombrar. «Mi nombre es Luna Serrano», continuó tragando saliva. «Soy restauradora de archivos y necesito entrar al archivo viejo de la Casa Grande». No la dejé pasar, la medí con la mirada. Brutal como soy cuando me ponen un misterio en la mesa. Su postura no era de piedad, era de batalla. Su aroma, mezcla de lluvia y flor de naranjo, me sacudió un recuerdo que llevo años sepultado bajo candado. Un cuaderno de tapas verdes escondido detrás de un retrato. Un juramento que hice de nunca volver a abrirlo. Y un apellido que no aparece en ningún árbol genealógico, pero pesa, carajo, como pesa. La lluvia se puso más necia y le ofrecí refugio con el mismo gesto con el que cierro un trato. Seco, firme, sin prometer nada. Cuando cruzó el zaguán, el piso de cantera crujió como si la hacienda respirara después de mucho tiempo. No aparté la vista de ella. Me gustó su forma de caminar, sin pedir permiso, tomando aire como quien se prepara para entrar a una habitación con fantasmas. «¿Qué vienes a buscar, Luna?», pregunté. Bajito, con esa voz mía que a muchos les dobla las rodillas. «Pruebas», dijo, y la verdad sobre un nombre que borraron de todos los papeles. Me clavó los ojos. Yo sentí ese tirón salvaje que me pone en modo peligro, la sangre acelerada, la mandíbula apretada, la conciencia pidiendo calma y el cuerpo pidiendo todo lo contrario. En mi casa, las paredes guardan historias con candado. Sé exactamente dónde están las llaves que nadie debe tocar. Y sé también que mi madre, Delfina Aranda, dejó escritos que podrían incendiar ciudades si vieran la luz. Luna, sin conocerme, sin temblar, tocó el estuche de cuero como si acariciara una herida. «Aquí traigo algo que tal vez le pertenece», dijo. Cuando abrió, vi un rollo de fotografías antiguas, una medalla con la Virgen de los Dolores y una carta con mi nombre, para Damián cuando por fin tenga el valor de escuchar. El golpe me descompuso por dentro. Me encendí de esa forma que asusta. Alto, duro, seductor por costumbre y bruto por defensa. Di un paso, 2, invadiendo su espacio como hago cuando quiero que alguien diga la verdad. No retrocedió. Me sostuvo la mirada y en el silencio se oyó el tic-tac del reloj de péndulo y el goteo de la lluvia colándose por las tejas. «Lo que te voy a mostrar», dijo, «puede romperte o liberarte». Tragué el miedo con sabor a metal. Yo que domino el placer y el dolor ajenos, sentí por primera vez en años ese filo delicioso y peligroso de perder el control. No le dije que ya hay una palabra que me persigue desde aquella noche en que juré no volver al archivo: traición. No le confesé que si abre ese cajón maldito podría salir volando un rumor que lleva años rondando mi apellido y que, si es cierto, me arranca la piel.
que alguien, aquí adentro, decidió borrar a sangre y fuego a quien no encajaba con la familia, y que yo fui parte, aunque no lo supiera. Luna respiró hondo. Su aliento tibio levantó un vaporcito en el aire frío. «Damián», murmuró, y mi nombre en su boca sonó a desafío y a caricia. «No vine a pedir permiso. Vine a terminar lo que me prometieron que aquí podría empezar. Justicia». Yo cerré la puerta con un empujón brusco. El trueno partió el cielo. La hacienda quedó a oscuras un segundo, y luego la luz volvió con un parpadeo. No aparté mi mano del picaporte. Tampoco quité mis ojos de su boca. En mi pecho el secreto que no he dicho, ese que me quema desde hace años, rugió como fiera enjaulada. Sí, la dejé entrar. Sí, a esa mujer empapada que olía a azahar y destino le abrí no solo la casa, sino la parte de mí que juro que nadie toca. Porque, aunque no lo sepa, Luna trae en su estuche una clave que podría desenterrar el nombre que mi familia escondió, y con él, mi culpa. Esa noche empezó todo. El deseo que me parte, la sospecha que me muerde, el archivo que no debe abrirse. Y la primera vez que alguien me dijo no sin temblar. Y yo, que soy experto en romper voluntades, supe que esta vez, si quería la verdad, me tocaría romper primero la mía. ¿Listos? Porque cuando subamos esa escalinata hacia el archivo, no solo vamos a destapar papeles, vamos a destapar quién soy cuando nadie me ve. Y te juro, por lo que más amo y más temo, que no vas a querer parpadear. La lluvia no paraba, golpeando los ventanales de la hacienda San Lucero como si quisiera arrancarlos de cuajo. El eco del agua se mezclaba con los pasos de Luna, suaves pero firmes, resonando en los corredores en penumbra. La llevé hasta el salón principal, ese lugar donde cuelgan los retratos de mis ancestros, todos con la misma mirada dura y orgullosa, como si todavía vigilaran cada decisión que tomo. Las velas titilaban en los candelabros antiguos, proyectando sombras alargadas en las paredes de cantera. Ella se detuvo justo frente a un retrato en particular, el de Delfina Aranda, mi madre, la mujer más temida de toda esta región. Luna lo observó con una mezcla de respeto y repulsión, y yo no pude evitar tensar la mandíbula. «¿Ya la conocías?», pregunté con voz grave, casi un susurro cargado de sospecha. Ella tragó saliva, acariciando con la yema de los dedos la carta que aún sostenía. «No la conocí, pero sí conocí a quienes sufrieron por ella». Ese comentario me encendió por dentro, como si me hubiera rozado con un hierro al rojo vivo. En mi pecho se mezclaban el orgullo por el legado de mi madre y la rabia por ese dolor del que Luna hablaba como si supiera demasiado. Caminé hacia ella, despacio, dejando que mis botas retumbaran en el piso de mármol. No me gusta que me desafíen, mucho menos en mi propia casa. «Aquí nadie habla de Delfina sin pagar un precio», dije bajando la voz mientras quedaba a apenas un paso de su cuerpo. Luna alzó el rostro y me sostuvo la mirada, sin titubear. Sus ojos oscuros tenían un brillo peligroso, ese que te dice que no viene a pedir limosna ni favores, sino a arrancar lo que busca con uñas y dientes. El estuche de cuero estaba ya sobre la mesa central, al lado de una lámpara de aceite. Luna lo abrió con cuidado, como si dentro llevara dinamita. El crujido del cierre resonó en la sala silenciosa y de inmediato sacó unas fotografías antiguas. En una de ellas reconocí a un hombre joven junto a una mujer embarazada. El hombre era mi padre. El impacto me atravesó como una bala. No era una imagen que yo conociera, y eso me revolvió las entrañas. «¿De dónde sacaste esto?», gruñí, con la voz rota por la mezcla de miedo y furia. «De mi madre», respondió ella con firmeza clavándome los ojos. «Y si abrimos el archivo que guardas en esta hacienda, vas a entender por qué estoy aquí». Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. El archivo, esa palabra maldita. Desde niño sabía que había un cuarto en el ala norte que nadie debía tocar, cerrado con llave, vigilado por el silencio,
lleno de papeles que mi madre escondía con obsesión. Yo mismo había jurado no volver a acercarme, porque lo poco que alcancé a ver de niño me dejó pesadillas por años. Nombres, fechas, fotografías de mujeres llorando y la palabra obediencia escrita en tinta negra. La tensión era tan densa que podía cortarse con un cuchillo. Luna dio un paso más cerca de mí y su aroma a flores mojadas me golpeó la memoria con una violencia dulce. Quise apartarla, quise imponer mi fuerza bruta, como he hecho siempre, pero algo en ella me paralizaba. No miedo, sino la certeza de que si la tocaba, ya no habría regreso. «Ese archivo no te dará paz, Luna», murmuré con la voz cargada de advertencia. «Tampoco te la dio a ti todos estos años», me contestó sin dudar. «Yo vine a abrirlo, contigo o sin ti». El trueno retumbó afuera, sacudiendo los ventanales. Mis manos se cerraron en puños, el instinto de control queriendo dominar la situación. Pero mi mirada volvió a esa fotografía, a la mujer embarazada abrazada por mi padre, y entonces lo entendí. Ella no estaba mintiendo. Ese archivo podía contener la verdad que siempre me negaron y que podía destruirme. Me acerqué tanto que pude sentir su respiración acelerada contra mi pecho. Mi voz salió como un rugido bajo. «Si cruzas esa puerta conmigo, Luna, no habrá marcha atrás. Lo que encontremos ahí puede hundirnos para siempre». Ella no se apartó, solo susurró, firme y con los labios temblando: «Prefiero hundirme en la verdad que vivir flotando en tus mentiras». Y así, bajo el techo de una hacienda que respiraba secretos, comprendí que esa mujer desconocida estaba a punto de arrastrarme al infierno que mi madre construyó. Pero dentro de mí, en un rincón oscuro y prohibido, algo ardía con una intensidad brutal. El deseo de que fuera precisamente ella quien me acompañara a abrir esa maldita puerta. El ala norte de la hacienda San Lucero siempre había sido un lugar maldito. Un corredor donde el aire se volvía más frío y los ecos parecían llevar voces que no pertenecían a este mundo. Yo mismo, Damián Aranda, evitaba ese pasillo desde hacía años. No porque creyera en fantasmas, aunque más de una vez sentí la respiración de alguien en mi nuca cuando estaba solo, sino porque sabía que tras esa puerta se escondía la verdadera cara de mi madre. Y yo, por más fuerte y brutal que sea, nunca estuve preparado para enfrentarla. Luna caminaba a mi lado, con el estuche de cuero pegado al pecho, como si fuera un escudo contra todo lo que estaba a punto de descubrir. Su cabello húmedo soltaba un aroma a tierra mojada que se mezclaba con el polvo viejo de los muros. La lámpara de aceite que cargaba en la mano iluminaba apenas unos metros adelante, revelando retratos agrietados, muebles cubiertos con sábanas amarillentas y la huella del tiempo mordiendo cada esquina. Yo avanzaba lento, pesado, con los hombros tensos y la mandíbula dura, como un toro que sabe que lo están llevando directo al matadero. El silencio era tan denso que hasta nuestros pasos parecían gritar. Solo se oía el goteo constante del agua colándose por alguna filtración del techo. Cada gota era como un reloj marcando la cuenta regresiva hacia algo inevitable. Y sin embargo, mi pecho ardía con una mezcla imposible: miedo y deseo. Miedo por lo que iba a destapar, deseo por la mujer que caminaba tan cerca que podía sentir el roce de su brazo contra el mío. Nos detuvimos frente a la puerta de roble. Era alta, con herrajes oxidados y un candado viejo, grueso como un puño. Ese candado había estado ahí desde que yo tenía memoria, y aún así sentí un escalofrío al verlo, como si hubiera estado esperándome todo este tiempo. Luna alzó la lámpara y pasó la luz sobre la madera. Tallada en el centro había una palabra que apenas se distinguía entre las cicatrices del tiempo: obediencia. Tu madre estaba obsesionada con controlar todo, susurró Luna, rozando la inscripción con los dedos. Hasta las paredes hablan de eso. Su voz temblaba un poco, pero no era miedo, era rabia.
Esa rabia silenciosa que me golpeó porque yo la conocía bien. Era la misma que me había hecho levantar un imperio, la misma que me mantenía despierto cada noche, buscando placer en cuerpos sin nombre para olvidar lo que me arrebataban en la memoria. «Este lugar no es para ti», le dije, colocando mi mano grande sobre el marco de la puerta, como bloqueando su paso. Ella me miró de frente y su valentía me excitó y me dolió al mismo tiempo. «Este lugar es para los dos, porque aquí está la verdad que te ocultaron y la que me persigue desde niña». Yo gruñí, bajo, furioso. Me irritaba que me hablara así, sin miedo, sin titubear. Nadie me hablaba de esa forma, y sin embargo lo que más me irritaba era que tenía razón. Con un movimiento brusco, arranqué el candado. El metal oxidado cedió con un chasquido que resonó como un disparo en la penumbra. El sonido nos atravesó a ambos. Fue como abrir una tumba. La puerta se abrió lenta, con un gemido largo y doloroso. Un aire espeso salió de dentro, cargado de polvo, humedad y un perfume tenue, casi borrado por los años. Jazmín. Mi madre usaba ese aroma. El golpe me sacudió el pecho, como si Delfina estuviera ahí todavía, vigilando. Dentro, la lámpara de luna iluminó un cuarto detenido en el tiempo. Estantes repletos de cajas de madera, carpetas apiladas, fotografías enmarcadas. Sobre una mesa de hierro había instrumentos médicos, cuadernos con letras apretadas y en una esquina un viejo diván cubierto por una sábana que dejaba entrever manchas oscuras en la tela. Yo lo miré fijo con un recuerdo que me mordió las entrañas, gritos ahogados, puertas cerradas, mi madre susurrando palabras que nunca entendí. Luna avanzó sin esperar mi permiso. Puso sus manos sobre una de las cajas y sacó un legajo de papeles. La lámpara temblaba en su otra mano. Me acerqué por detrás, tan cerca que sentí su calor traspasar mi ropa. Mi respiración rozó su cuello y ella se tensó, pero no se apartó. «Aquí está», dijo con voz baja, casi quebrada. «Cartas, contratos, listas de nombres, todas mujeres, todas ocultas». Mis ojos pasaron por esos nombres y el corazón me dio un vuelco. Reconocí apellidos poderosos, familias de políticos, jueces, empresarios, mujeres que yo había visto alguna vez en fiestas elegantes, ahora reducidas a registros de tratamientos que mi madre les aplicaba. «Dios mío», susurré, pero mi voz se quebró. Luna me miró con esa mezcla de compasión y desafío que solo ella sabe tener. «Damián, esto no solo habla de tu madre, esto habla de ti, de lo que heredaste, de lo que llevas en la sangre. Vas a seguir callando». Su provocación me atravesó como cuchillo. La rabia subió por mi garganta, pero junto con ella, el deseo. No podía apartar mis ojos de su boca, de la tensión de su respiración, de cómo sostenía esos papeles con manos firmes. La tomé del brazo con fuerza, no para lastimarla, sino para dejar claro que conmigo nadie juega. Pero ella no retrocedió. «Suéltame si no aguantas lo que vamos a descubrir», me dijo con esa voz rasposa que me eriza la piel. Y en ese instante supe que estaba perdido. Porque esa mujer, en medio del polvo y los secretos podridos de mi madre, era la única capaz de encenderme más que el miedo. Ese cuarto se convirtió en nuestro abismo, un abismo donde lo prohibido empezaba a mezclarse con lo inevitable. Y mientras la lluvia seguía azotando la hacienda, sentí que lo peor aún estaba por venir. El aire en el archivo era pesado, casi imposible de respirar. Cada vez que Luna pasaba la mano sobre una carpeta cubierta de polvo, el silencio se rompía con un suspiro de papeles que parecían llorar por haber sido olvidados. Yo me quedé de pie, inmóvil, con los puños cerrados y la espalda tensa, como si llevara encima todo el peso de la hacienda. Ese cuarto no era un simple lugar. Era una fosa común de verdades podridas, un mausoleo de secretos que mi madre guardó con la misma obsesión con la que controlaba hasta mis pensamientos de niño. Luna encendió una segunda lámpara de aceite que encontró en un rincón, y la sala se iluminó un poco más.
El resplandor reveló estantes repletos de cajas numeradas, cuadernos de tapas negras y álbumes fotográficos cubiertos con cuero desgastado. Se acercó a una de las mesas de hierro y comenzó a revisar con una calma que me irritaba. Yo quería destrozarlo todo, prenderle fuego a ese lugar y ver cómo se consumían las memorias. Pero ella quería leer, quería excavar, quería desenterrar cada hueso de la verdad. «Aquí», susurró de pronto, sacando un sobre largo con mi apellido escrito en letras elegantes. «Familia Aranda. Confidencial». Mi corazón dio un vuelco violento. Reconocía esa caligrafía. Era de Delfina, mi madre. La letra perfecta, recta, como la de alguien que nunca se permitía errores. Luna abrió el sobre con cuidado y sacó varias hojas mecanografiadas. Las desplegó sobre la mesa y la lámpara dejó ver columnas de nombres y fechas. «¿Sabes lo que es esto, Damián?», preguntó mirándome con esos ojos que parecían capaces de desnudarme sin tocarme. Me acerqué con la mandíbula apretada. No necesitaba que me lo explicara. Eran registros, expedientes clínicos, les llamaba mi madre. Pero no eran pacientes, eran chicas de familias poderosas que habían sido enviadas aquí para corregirse, según las palabras que Delfina repetía en reuniones sociales. Yo siempre lo escuché de lejos, nunca me atreví a preguntar. Ahora tenía las pruebas frente a mí. Amigos, si esta historia te está atrapando tanto como a mí, no olvides suscribirte al canal para no perderte lo que viene. Deja tu like, comenta qué parte te tiene más intrigado y compártela con esa persona especial que sabes que le encantará. Al pasar la vista por la lista, mi respiración se detuvo. Reconocí un apellido, luego otro, y de pronto uno que me heló la sangre. Serrano. «No», murmuré llevándome la mano a la frente. Luna me miró inmóvil, como si hubiera estado esperando ese momento. Se acercó un poco más, tan cerca que su hombro rozó el mío, y señaló con el dedo el nombre completo que yo no me atrevía a leer en voz alta: Marisol Serrano. «Mi madre», dijo con la voz quebrada pero con la mirada firme. «Aquí está su nombre, aquí está la prueba de que tu madre la tuvo entre estas paredes». Me quedé sin aire. El silencio del cuarto se volvió insoportable. Sentí que la piel se me erizaba, como si todo mi cuerpo quisiera escapar de ese lugar, pero mis pies no se movían. Recordé a Luna en la puerta de la hacienda, empapada, hablando de que venía a recuperar lo que le arrebataron. Ahora entendía. No buscaba tesoros, buscaba justicia, buscaba a su madre en los ecos de esas paredes. Me apoyé en la mesa con las manos grandes abiertas sobre los papeles y la rabia me atravesó como un rayo. Delfina no pudo haber hecho esto. Pero las letras estaban ahí, negras, firmes, innegables. Fechas de ingreso, notas clínicas, síntomas, rebeldía, apego excesivo, conductas impropias, tratamientos descritos con frialdad quirúrgica y al final la palabra maldita. Resultado: sumisión parcial, alta forzada. Luna apretó los labios hasta ponerse pálida. Cerró los ojos, como si las lágrimas quisieran escaparse, pero se negaban a darle ese gusto al recuerdo. Yo, en cambio, sentí que mi pecho ardía. Golpeé la mesa con un puño, tan fuerte que los papeles saltaron. «¡Maldita sea, Luna!», rugí con la voz rota entre furia y vergüenza. Mi madre convirtió esta hacienda en un infierno y yo vivía aquí, sordo, ciego, creyendo que todo era parte de su educación estricta. Ella no retrocedió, no me tuvo miedo, aunque yo estaba encendido, peligroso, con el rostro duro y los músculos tensos. Puso una mano sobre mi brazo, suave, apenas un roce que me atravesó como una descarga eléctrica. «No eres ella, Damián», murmuró con una calma que me desarmaba. «No eres tus cadenas ni sus pecados, pero ahora tienes que decidir, ¿vas a seguir protegiendo sus sombras o vas a sacar a la luz lo que realmente pasó aquí?» El contacto de su piel me quemaba, no por rabia, sino por ese deseo salvaje que me carcomía desde que la vi. Quise apartarla,
pero mis dedos se cerraron sobre su muñeca, apretando con una fuerza que era más confesión que amenaza. Su respiración chocó con la mía. «No sabes lo que me estás pidiendo, Luna», susurré con voz baja, áspera, cargada de peligro. «Si destapamos todo esto, no hay vuelta atrás, ni para ti ni para mí». Ella sostuvo mi mirada y en ese instante entendí que no había miedo en sus ojos. Había fuego, un fuego que me llamaba, que me desafiaba, que me empujaba a romper todas las reglas que me habían impuesto desde niño. El archivo, la hacienda, los secretos de Delfina, todo se mezclaba con esa atracción prohibida que nos enredaba sin piedad. Y mientras la tormenta seguía rugiendo afuera, supe que lo que acabábamos de descubrir era apenas la primera grieta de una verdad mucho más oscura. Porque si el nombre de Marisol Serrano estaba en esa lista, significaba que la historia de Luna y la mía estaban unidas desde mucho antes de que nos miráramos a los ojos. El silencio tras descubrir el nombre de Marisol Serrano era insoportable. Luna seguía con la mano sobre mi brazo, temblando apenas, pero con la mirada fija, como si me estuviera retando a no apartar la vista de ese infierno que acabábamos de abrir. Yo, Damián Aranda, sentía que mi pecho se partía en dos. Un lado rugía con la rabia de hijo traicionado, el otro ardía con un deseo feroz por esa mujer que, con cada palabra, me llevaba más hondo en un abismo sin salida. «Aquí no termina, Damián», dijo ella con voz grave, casi un susurro que me perforó el alma. «Estos papeles son solo la entrada, pero hay algo más». Se separó de mí y caminó hasta el fondo del archivo, donde la pared estaba cubierta de cuadros envueltos en sábanas amarillentas. Con un gesto lento, retiró una de ellas y reveló un retrato al óleo de una mujer joven sentada al piano. El aire me faltó al instante. El retrato mostraba a Marisol, mucho antes de que Luna naciera. Reconocí esos ojos, esa melena espesa que en el lienzo caía suelta hasta la cintura. La pintura estaba firmada en la esquina. Clara M., un nombre que no correspondía al de mi madre, ni al de ningún artista que yo conociera. «¿Lo ves?», murmuró Luna, pasando los dedos por la superficie agrietada. «Mi madre estuvo aquí más tiempo del que te imaginas. No solo fue una paciente, fue parte de algo más grande». Me acerqué despacio, como si temiera que el retrato se deshiciera en cenizas al tocarlo. Mis manos grandes, que han sujetado armas, contratos y cuerpos de mujeres sin titubear, ahora temblaban al rozar el marco de madera oscura. El retrato parecía observarme, juzgarme, como si los ojos de Marisol atravesaran los años y me pidieran cuentas por lo que mi madre le hizo. «¿Por qué está firmado con otro nombre?», pregunté casi con la garganta cerrada. «Porque se escondían», contestó Luna clavando sus ojos en los míos. «Porque aquí dentro no solo había tratamientos, Damián, había un círculo. Mujeres pintaban, escribían, tocaban música, mientras eran observadas, vigiladas, condicionadas. El golpe me dejó sin aire. Recordé vagamente noches de mi infancia, cuando oía melodías de piano que venían desde el ala norte, aunque se suponía que estaba cerrada. Yo pensaba que eran sueños, delirios de un niño asustado, pero no, eran ellas. Eran las voces y las notas de quienes mi madre encerraba bajo la excusa de la disciplina. Luna colocó la lámpara en el suelo y se agachó para revisar detrás del retrato. Ahí, pegado con clavos oxidados, había un compartimento de madera. Con un esfuerzo, lo abrió y dentro encontramos un paquete de cartas amarradas con cinta roja. El papel estaba amarillento, pero la tinta aún ardía, como si hubiera sido escrita ayer. Tomé una de las cartas y al leer la primera línea, sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. «A quien un día lea esto, si estás aquí, significa que Delfina no logró borrar del todo lo que hicimos. No éramos pacientes, éramos prisioneras, y entre nosotras había una que guardaba un secreto que podía destruirla». Me quedé helado. Luna, en cambio, tragó saliva y me arrebató la carta para leerla con más rapidez.
Su respiración se aceleró y sus ojos brillaban de furia y lágrimas contenidas. «Aquí está, Damián», exclamó con un temblor en la voz. «Mi madre escribió sobre la niña que esperaba, sobre mí». El cuarto se cerró sobre mí. El eco de esas palabras me golpeaba con fuerza brutal. De pronto, ya no era el hombre de negocios implacable ni el dueño de tierras que todos temen. Era un hijo asustado frente al retrato de una madre que no había conocido y un hombre peligroso que deseaba a la hija de aquella mujer más de lo que estaba dispuesto a admitir. La tensión se volvió insoportable. Me acerqué a Luna con pasos pesados, el corazón martillando en mis costillas. Ella levantó la vista del papel y nuestros ojos se encontraron en medio de esa tormenta de memorias y culpas. El silencio ardía. Yo quería gritar, quería destrozar todo, pero lo único que hice fue tomar su rostro con mis manos, brusco, intenso, como si necesitara comprobar que era real, que no era un fantasma salido de esas paredes. «Luna», susurré con la voz quebrada, «si seguimos leyendo, no habrá regreso». Ella no retrocedió. Su aliento tibio chocó contra mis labios y en esa cercanía peligrosa me soltó la sentencia que me partió en dos. «No vinimos a regresar, Damián. Vinimos a terminar lo que ellas empezaron». La tormenta afuera rugió como un presagio, y yo supe que ese retrato, esas cartas y la mujer que tenía frente a mí eran la llave a un infierno que, aun sabiendo lo que costaría, estaba dispuesto a abrir. El aire del archivo se volvió más denso, como si las paredes mismas estuvieran conteniendo la respiración. Luna no apartaba sus ojos de los papeles con el nombre de su madre, y yo, Damián Aranda, sentía que cada palabra escrita en esas hojas era un golpe directo a mis entrañas. No bastaba con ver los registros. Había algo más que nos observaba desde la penumbra, algo que todavía no había salido a la luz. Con paso decidido, Luna se internó más en el cuarto, llevando la lámpara en alto. El resplandor naranja descubría rincones que parecían no haber sido tocados en décadas, cortinas deshilachadas, muebles cubiertos con sábanas llenas de polvo y un olor penetrante a humedad mezclado con jazmín seco, el perfume que mi madre usaba siempre. Esa fragancia, aún impregnada en las paredes, me envolvía como una cadena invisible. De pronto, Luna se detuvo frente a una pared tapizada con retratos. Estaban cubiertos por telas amarillentas, pero aún así se distinguían las siluetas de los marcos. Con una delicadeza casi ritual, levantó una de esas telas y reveló un cuadro al óleo. Yo me quedé sin aliento. Era una mujer joven, sentada frente a un piano. Su mirada era profunda, melancólica, y en la curva de sus labios había una tristeza que calaba los huesos. La reconocí sin que nadie me lo confirmara. Era Marisol Serrano, la madre de Luna. El corazón me dio un vuelco tan fuerte que tuve que apoyarme en la pared para no perder el equilibrio. «Es ella», dijo Luna con voz quebrada, acercando los dedos al lienzo. «Mi madre estuvo aquí y alguien la pintó». Me acerqué lentamente, como si temiera que la pintura se deshiciera al tocarla. La firma en la esquina inferior no era Delfina Aranda. No, decía C.M. Mis labios pronunciaron el nombre en silencio y un recuerdo enterrado me mordió la mente. En mi niñez escuché a escondidas a mi madre hablar con rabia de una mujer llamada Clara Montalvo, una artista que quería manchar la casa con sus fantasías. «E.M», murmuré con la voz áspera. «Clara Montalvo». Luna me miró con sorpresa, los ojos brillando bajo la luz de la lámpara. «¿La conocías?» «No personalmente», respondí, sintiendo la garganta cerrarse. «Pero recuerdo cómo mi madre la odiaba. Decía que era una amenaza, que no podía permitirse su presencia aquí». Luna apartó con fuerza el cuadro de la pared, como si quisiera arrancar de raíz el peso de ese secreto. Detrás del retrato descubrimos un compartimento oculto, sellado con clavos oxidados. Ella no dudó. Con manos firmes tiró hasta que la madera cedió, revelando un paquete de cartas amarradas con una cinta roja.
endurecida por el tiempo. El silencio se volvió insoportable. Tomé una de las cartas con manos que rara vez tiemblan, y al desplegarla vi la caligrafía elegante y recta de mi madre. El encabezado me quemó los ojos. Informe confidencial, sujéteme, Marisol Serrano. El estómago se me contrajo. La carta describía, con precisión fría, cada detalle de la estancia de Marisol en la hacienda. Las sesiones terapéuticas, las reacciones, los intentos de resistencia. En un párrafo leí: se muestra inquebrantable en ciertos aspectos. El arte es su refugio. Persiste en escribir cartas y en tocar música, lo cual dificulta su completa obediencia. Recomendación: aislamiento adicional. Sentí que la sangre me hervía. Cerré los ojos con fuerza y apreté el papel hasta casi romperlo. Luna, en cambio, lo leyó con los labios apretados, tragando sus lágrimas, como si necesitara absorber cada palabra para confirmar que lo que había sospechado toda su vida era verdad. «Aquí está», dijo con la voz temblorosa pero firme. «Aquí está la prueba de que mi madre fue prisionera en esta hacienda». La rabia me atravesó como un rayo. Golpeé la mesa de hierro con el puño y el estruendo hizo temblar los estantes. «¡Maldita sea, Luna! Mi madre convirtió este lugar en un infierno y yo fui demasiado ciego para verlo». Ella no retrocedió. Puso su mano sobre la mía, pequeña pero firme, y el contacto me sacudió por dentro. No había miedo en su mirada. Había fuego, un fuego que me desarmaba y me encendía al mismo tiempo. «No eres ella, Damián», susurró con una calma que me partió. «Pero ahora tienes que decidir si vas a seguir protegiendo su sombra o si vas a sacar a la luz lo que realmente pasó aquí». El choque de nuestras respiraciones llenó el aire. Yo quería apartarme, romper la distancia, pero mis manos grandes se cerraron sobre sus muñecas, bruscas, intensas, como si necesitara sentir que estaba viva frente a mí. Luna no se soltó, no tembló. Sus labios se abrieron apenas, y en ese instante supe que estábamos caminando una línea peligrosa, donde el deseo y la verdad se mezclaban como veneno dulce. El retrato de Marisol nos observaba desde la pared como un juez silencioso, y yo entendí que lo que habíamos encontrado no era el final de un secreto, sino la primera grieta de una verdad todavía más oscura. Porque si mi madre había encerrado a Marisol aquí, entonces Luna y yo estábamos más unidos por ese pasado maldito de lo que jamás imaginamos. El retrato de Marisol aún colgaba en la pared, como si vigilara cada movimiento que hacíamos. La lámpara en el suelo proyectaba sombras largas que parecían estirarse hasta abrazarnos, convirtiendo aquel archivo en un lugar vivo, respirando con nosotros. Yo, Damián Aranda, tenía el corazón golpeando contra el pecho con tanta fuerza que parecía querer salirse. No sabía si era por la rabia, por el miedo o por esa atracción salvaje hacia Luna que me estaba quemando los huesos. Ella, con manos decididas, tomó el paquete de cartas amarradas con la cinta roja. La tela se rompió con un chasquido seco y de pronto el aire se llenó con el aroma añejo del papel guardado durante décadas. Luna las desplegó sobre la mesa de hierro, ordenándolas como piezas de un rompecabezas. Yo me incliné sobre ellas, sintiendo su hombro rozar el mío. Ese roce, mínimo pero eléctrico, me puso en un estado de alerta que nada tenía que ver con los documentos. «Mira esto», susurró, acercando la lámpara para que la luz se reflejara en la tinta. «Son cartas dirigidas a tu padre». El golpe me partió en dos. Extendí la mano y tomé la primera. La letra no era de mi madre, era más suelta, más libre, cargada de emoción. Leí en voz baja: «Giancarlo, me prometiste que regresarías por mí, pero Delfina lo supo antes de tiempo. Estoy prisionera en esta casa disfrazada de hacienda, donde me quieren arrancar de raíz todo lo que soy. Pero llevo en mi vientre una vida que no podrán borrar. Si llego a escapar, sabrás que nuestra hija vivirá con mi nombre, no con el suyo». Sentí un latigazo en el estómago. Mi padre
El mismo hombre que había levantado el apellido Aranda como si fuera una muralla, había amado a Marisol Serrano. Y no solo la amó, le prometió algo que nunca cumplió. Luna me miraba con los ojos húmedos, pero no de debilidad, sino de furia contenida. ¿Entiendes lo que significa?, me dijo, la voz firme, clavándome la verdad en la cara. Mi madre escribió estas cartas para él, y tu madre las guardó aquí para que nunca llegaran a destino. Mi respiración se volvió áspera. De golpe comprendí. Delfina no solo había controlado la vida de las mujeres que encerró aquí, también había manipulado la historia de mi padre, sus amores, sus decisiones, tal vez incluso el curso de nuestras vidas. Tomé otra carta, con las manos endurecidas por la rabia. Delfina me amenaza todos los días. Dice que si no me someto, destruirá a Giancarlo y a su hijo. Dice que el apellido Aranda no puede compartir su trono con nadie más. Le creo. He visto la crueldad en sus ojos, pero yo prefiero arriesgarlo todo antes que entregarle a mi hija. Solté el papel como si quemara. El eco de esas palabras me perforó los huesos. Me quedé mirando la mesa, luchando por controlar el temblor de mis manos. Mi madre había usado mi existencia como arma de chantaje. Yo, su hijo, era la herramienta con la que mantenía a Marisol sometida. Luna dio un paso hacia mí, su respiración golpeando mi cuello. Damián, esto cambia todo. La miré y en esos ojos oscuros vi algo que me desgarró. La certeza de que nuestras vidas estaban unidas desde mucho antes de que nos encontráramos. Yo era el hijo del verdugo y ella, la hija de la víctima. El aire entre nosotros se volvió insoportable. Una mezcla brutal de repulsión y deseo, de prohibición y necesidad. ¿Entiendes lo que significa?, le dije, mi voz baja, grave, cargada de peligro. Que si seguimos, nos vamos a encontrar en un lugar del que no vamos a poder salir. Ella no retrocedió. Se acercó más, tanto que pude sentir el roce de sus labios a centímetros de los míos. Prefiero caer en ese lugar contigo que vivir huyendo de esta verdad, susurró, y el calor de su voz me atravesó como fuego. Quise besarla, quise romper con un solo movimiento todas las cadenas, todas las prohibiciones, pero el retrato de Marisol detrás de ella me clavaba los ojos, como un recordatorio cruel de que ese deseo estaba manchado por el pasado. Cerré los puños. Me aparté bruscamente y lancé un gruñido que resonó en las paredes. «¡Maldita sea!», rugí golpeando la mesa. «Todo lo que soy está podrido por dentro». Luna me miró con algo que me desarmó aún más que sus palabras. Compasión. Esa compasión mezclada con fuerza, como si estuviera dispuesta a cargar conmigo aunque le costara la vida. «No eres ella, Damián», repitió con voz firme. «No eres tu madre». Y entonces, en medio de ese infierno de cartas, secretos y sombras, lo supe. Lo que acabábamos de descubrir no era la cima del horror. Era apenas el inicio de una verdad más sucia, más oscura, que todavía aguardaba escondida entre esas paredes. Porque si mi madre había usado mi existencia como arma, entonces lo que venía podía destruir no solo la memoria de los Aranda, sino también lo que Luna y yo estábamos empezando a sentir, aunque fuera lo más prohibido del mundo. Las cartas quedaron esparcidas sobre la mesa de hierro como heridas abiertas que no cicatrizan. El resplandor de las lámparas hacía brillar la tinta descolorida y cada palabra parecía sangrar delante de nosotros. Luna estaba de pie, con el cabello húmedo pegado a las sienes, los ojos rojos de tanto contener lágrimas, pero con una firmeza que me hacía sentir desnudo, expuesto, vulnerable. Yo, Damián Aranda, con toda mi brutalidad y mi fuerza, no podía apartar la sensación de que era ella, esa mujer más joven, esa hija del pasado oculto, la que me estaba sosteniendo en pie. Me obligué a apartar la vista de sus labios entreabiertos y la fijé en los estantes. Algo dentro de mí sabía que aún no habíamos visto lo peor. Caminé despacio, arrastrando las botas sobre el piso de piedra, y con un movimiento brusco tiré al suelo varias carpetas apiladas.
El polvo se levantó en una nube áspera que me hizo toser. Entre esos papeles apareció una caja más pequeña, de madera oscura, cerrada con una cerradura oxidada. ¿Y eso?, preguntó Luna con la voz áspera de tanto callar y llorar. Es la caja que nunca quise abrir, confesé, sorprendido de que las palabras salieran de mi boca como un secreto confesado en mitad de una misa. Saqué una llave que llevaba colgada en el cuello, oculta bajo mi camisa. Era la única herencia personal que Delfina me había entregado antes de morir, con la advertencia: algún día tendrás que usarla, pero recuerda, hijo, hay verdades que matan. El metal frío encajó en la cerradura con un chirrido metálico. Giré despacio. El clic resonó como un disparo en la penumbra. Abrí la tapa y dentro había un fajo de documentos cuidadosamente envueltos en tela de lino. Luna se acercó, pegando su hombro al mío, y en el roce sentí esa electricidad que me estaba volviendo loco desde que la vi en la puerta de la hacienda. Extendí los papeles sobre la mesa. Lo primero era un certificado, amarillento, con sellos oficiales. Mis ojos recorrieron las líneas y un sudor frío me bajó por la espalda. Acta de nacimiento, nombre Luna Serrano Aranda. El aire se me escapó de golpe. Mis manos grandes, que rara vez tiemblan, soltaron el papel como si quemara. Luna lo tomó enseguida, leyó en silencio y se quedó petrificada. Sus labios murmuraron las palabras que yo no podía pronunciar. ¿Aranda? ¿Qué significa esto? Las letras eran claras, innegables. El apellido de mi familia estampado junto al suyo. Una nota adjunta, escrita con la caligrafía impecable de mi madre, lo confirmaba. La niña Luna fue registrada bajo protección del apellido Aranda. Nadie debe saberlo. El prestigio de nuestra sangre no admite escándalos, pero tampoco podemos permitir que esta criatura quede fuera de nuestro control, criada lejos, pero siempre bajo nuestra vigilancia. Luna se llevó las manos a la boca. Las lágrimas, esas que había contenido con tanto orgullo, se desbordaron al fin. Su respiración era entrecortada, como si cada palabra escrita le arrancara un pedazo de alma. Yo, en cambio, sentí que el mundo entero se me venía encima. ¿Qué significaba que era mi hermana, que Delfina había decidido marcarla con nuestro apellido para atarla como una pieza más de su juego enfermo? Mi madre, hasta después de muerta, seguía moviendo los hilos. «Esto no puede ser», murmuré con la voz áspera, casi irreconocible. «Es otra de sus trampas, Luna. Ella falsificaba, manipulaba, inventaba historias para controlar a todos. Pero por dentro, el miedo me desgarraba. Si ese documento era real, nuestra atracción, ese deseo brutal que me había consumido desde el primer momento, se convertía en un pecado imposible de borrar». Luna me miró con los ojos inundados, el acta temblando en sus manos. «¿Qué somos tú y yo, Damián?», preguntó con la voz rota, pero con una fuerza que me atravesó el pecho. El silencio nos envolvió. Afuera, los truenos rugían como si el cielo quisiera derrumbar la hacienda. Yo sentía el impulso de tomarla, de borrar con mis labios la distancia que nos separaba, de hacerla mía, aunque el infierno entero se abriera bajo nuestros pies. Pero también sentía la sombra de Delfina observándonos, riéndose desde la tumba, complacida de que su veneno siguiera dividiendo vidas incluso después de muerta. Me alejé un paso, con los puños cerrados, la respiración agitada, el cuerpo ardiendo por dentro. «Si este papel dice la verdad, Luna, lo nuestro es imposible». Ella, con lágrimas brillando en la luz tenue, apretó los dientes y negó con la cabeza. «No voy a dejar que la voz de tu madre decida quién soy, no otra vez». Ese instante fue una guerra silenciosa entre la prohibición y el deseo. El documento nos había clavado una lanza en el pecho, pero el fuego en nuestras miradas seguía vivo, indomable. Y yo supe que estábamos entrando en un terreno donde la verdad y el placer prohibido se mezclarían como veneno y miel. Porque ese acta de nacimiento no era solo un papel, era la llave de un secreto capaz de destruirlo todo. La tormenta había cesado al amanecer,
Pero la hacienda seguía cubierta por un silencio inquietante, como si las paredes mismas supieran lo que habíamos descubierto la noche anterior. El acta de nacimiento, con ese apellido maldito estampado junto al nombre de Luna, aún estaba sobre la mesa, custodiado por la vela que ardía hasta consumir su propia cera. Yo no había dormido. Mis pensamientos eran un laberinto sin salida. Luna apareció en la cocina con el cabello recogido en un moño improvisado, la piel pálida y los ojos aún enrojecidos. Llevaba una camisa mía puesta, demasiado grande para su cuerpo, y ese detalle me atravesó como un cuchillo. Era una visión íntima, peligrosa, como si ya me perteneciera, aunque los papeles gritaran lo contrario. «No puedes seguir huyendo de esto, Damián», dijo sin rodeos, sirviendo café en 2 tazas de barro. Su voz estaba firme, pero en sus manos había un leve temblor. «¿Y qué quieres que haga?», respondí con aspereza, golpeando la mesa con la palma. El sonido retumbó en la cocina vacía. ¿Aceptar que mi madre planeó todo para arruinarnos? ¿Creer ciegamente que tú y yo compartimos la misma sangre? Ella me miró fijo, con esa mezcla de dolor y desafío que me hacía perder el control. Lo que quiero es la verdad, no lo que Delfina escribió, no lo que ella manipuló, sino la verdad que enterró aquí, en estas paredes, en esos archivos. Antes de que pudiera responder, un sonido metálico rompió el silencio. Venía del portón principal de la hacienda, cadenas agitadas, bisagras forzadas. Mi instinto se encendió como un disparo. Tomé la pistola que siempre mantenía en el cajón de la cocina y con un gesto le ordené a Luna que se quedara detrás de mí. Nos asomamos a la ventana. 2 camionetas negras estaban estacionadas afuera, con vidrios polarizados y placas imposibles de leer bajo la luz gris de la mañana. 3 hombres bajaron lentamente, vestidos de traje oscuro, demasiado elegante para un pueblo perdido en la sierra. Había algo en su forma de caminar, en la manera en que sus miradas escaneaban la propiedad, que me recordó a los lobos rodeando a su presa. «¿Quiénes son?», susurró Luna, aferrándose a mi brazo. «No lo sé, pero no vienen por cortesía», respondí en voz baja, apretando la culata de la pistola. «Aquí huele a mierda de política, a secretos que alguien quiere enterrar». Golpearon la puerta principal con una calma que me resultó más amenazante que si la hubieran derribado de una patada. Abrí apenas una rendija, manteniendo la pistola fuera de vista. «¿Qué carajos quieren?», escupí con voz fría. El que estaba al frente, un hombre de unos 50 años, con cabello engominado y una sonrisa cínica, levantó una credencial que apenas mostró y volvió a guardar en el bolsillo. «Somos de la Agencia Federal. Venimos a hacer unas preguntas sobre la señora Delfina Aranda y su legado». No eran policías. Reconocí en sus ojos el brillo de los que trabajan para quien paga más, y yo sabía bien que ese legado del que hablaban no era herencia, eran los documentos, las cartas, el acta de nacimiento que ardía sobre nuestra mesa. «No tienen nada que buscar aquí», dije, intentando cerrar la puerta, pero el tipo la empujó con fuerza, obligándome a retroceder. Los otros 2 entraron detrás de él sin pedir permiso. Luna, desde el fondo, se puso de pie con la cabeza en alto, como si supiera que huir no era opción. «No toquen nada», dijo con valentía, aunque yo podía sentir cómo le temblaban las piernas. El hombre del traje me miró como quien observa a un animal que quiere domar. «Mira, Damián, no estamos aquí para pelear. Solo queremos lo que Delfina escondió. Esos papeles no te convienen. Te van a arrastrar al barro. Entrégalos y todos seguimos con nuestras vidas». «¿Y si me niego?», pregunté, clavando los ojos en los suyos. Su sonrisa se ensanchó, pero no llegó a los ojos. «Entonces tu vida y la de esa muchacha se complicarán más de lo que imaginas». Sentí la furia subir por mi pecho, esa furia que siempre me había hecho temido en los negocios, en la cama, en la vida. Mis manos ardían por reventarle la cara ahí mismo, pero sabía que esos hombres no habían venido solos.
Afuera, en las camionetas, seguramente había más esperando. Luna se adelantó un paso. Su voz temblaba, pero no perdió firmeza. Lo que buscan no es suyo, y si creen que vamos a entregar la verdad tan fácil, están equivocados. Los ojos del hombre se iluminaron con un brillo cruel. Entonces, señorita Serrano, será usted quien pague el precio. Ese instante bastó para que entendiera. No solo estábamos atrapados en un juego de deseo prohibido y secretos familiares. Ahora estábamos en la mira de fuerzas mucho más oscuras, capaces de desaparecer a cualquiera que se interpusiera en su camino. Me acerqué a Luna, rodeándola con mi brazo, protegiéndola con mi cuerpo como un muro. «Si quieren esos papeles», gruñí, con la voz baja y peligrosa, «tendrán que arrancármelos de las manos». El hombre me sostuvo la mirada, evaluando si mi amenaza era real. Y lo era, porque aunque el acta me quemaba como hierro caliente, aunque mi madre había envenenado todo, lo único que tenía claro era que nadie iba a tocar a Luna mientras yo respirara. El silencio se tensó como un hilo a punto de romperse. Afuera, los motores de las camionetas seguían encendidos, rugiendo como bestias enjauladas. Y yo sabía que ese era solo el principio de una guerra que iba a poner a prueba no solo nuestra fuerza, sino también ese amor prohibido que ya no podíamos negar. El aire dentro de la hacienda se volvió tan denso que parecía que costaba trabajo respirar. Los tres hombres de traje oscuro avanzaban con calma calculada, como depredadores seguros de su presa. Yo con la pistola escondida detrás de la pierna, tenía el corazón latiendo a un ritmo brutal, aunque mi rostro se mantenía frío, inexpresivo, como si nada pudiera alterarme. Era mi máscara, la misma que había usado en negocios turbios, en peleas callejeras, en las noches donde el placer prohibido me había consumido hasta dejarme vacío. Luna estaba a mi lado, rígida, con el acta de nacimiento todavía en la mano. Ese maldito papel temblaba como una hoja atrapada en el viento, y yo no sabía si quería arrancárselo o apretarlo contra su pecho, pero ella no lo soltaba. Su mirada fija en los intrusos tenía algo que me estremecía, valentía y miedo al mismo tiempo. «Última vez que lo pregunto», dijo el hombre de cabello engominado, avanzando un paso más. «Entréganos los documentos», y todos salimos caminando. Yo solté una carcajada seca, cargada de veneno. «No sabes con quién estás hablando. Si te atreves a tocar un solo cajón de esta casa, te vas a arrepentir». El tipo torció los labios en una sonrisa torcida. «¿Arrepentirme? Damián Aranda, el hombre que todos temen en los negocios, escondido en la hacienda de su madre como un niño asustado. Eres menos de lo que dicen». Las palabras me atravesaron, pero no con vergüenza, sino con rabia. Mi mano apretó la pistola, sentí el frío del gatillo bajo el dedo y supe que estaba a segundos de disparar. Luna se adelantó medio paso, poniendo su cuerpo como un muro entre el mío y el del intruso. «¡Basta!», exclamó con la voz quebrada pero firme. «Esto no es solo sobre papeles, esto es sobre la verdad, y yo no voy a dejar que la entierren otra vez». El silencio se extendió unos segundos. El eco de sus palabras rebotó en las paredes viejas de la hacienda. Fue entonces cuando uno de los hombres que estaba detrás sacó algo de su chaqueta, un arma negra, compacta, lista para usarse. Luna se quedó inmóvil, como si el tiempo se hubiera congelado. No pensé, simplemente actué. Con un movimiento brusco levanté mi pistola y disparé al techo. El estruendo sacudió todo el lugar. Trozos de polvo y madera cayeron como lluvia sucia y el eco retumbó hasta en las entrañas de la casa. «Nadie se mueve», rugí, con la voz cargada de toda la brutalidad que me caracterizaba. Los dos hombres se tensaron de inmediato, pero no bajaron la guardia. El líder levantó las manos despacio, como si quisiera calmar la situación. «No vinimos a pelear». «Pues yo sí», lo interrumpí, con los ojos fijos en él. En ese momento, Luna me tomó la muñeca con fuerza inesperada. Sus dedos se clavaron en mi piel y con solo ese contacto me devolvió un segundo de cordura.
Su mirada me gritaba: «No dispares, no ahora». El silencio volvió a hacerse pesado, y fue ella quien encontró la grieta en ese muro de tensión. «Damián», susurró, «el túnel». La palabra me atravesó como un relámpago. El túnel, un pasaje olvidado que mi abuelo había mandado construir durante los tiempos de violencia, un escape secreto que salía hasta los límites del río. Yo había jurado nunca usarlo, pero ahora era nuestra única salida. «Sube las escaleras», ordené en voz baja a Luna sin quitar la mirada de los hombres. Ella entendió y se movió con pasos firmes, aunque su respiración era un torbellino. El líder notó su movimiento y avanzó con brusquedad. «¡Alto ahí!». Y fue mi turno de reaccionar. Lancé un disparo al suelo, tan cerca de sus pies que las astillas volaron hacia su pantalón. El hombre se congeló, y los otros dos dudaron lo suficiente para que Luna se escabullera hacia el pasillo que llevaba al ala vieja de la hacienda. Yo retrocedí lentamente, apuntándoles todo el tiempo hasta llegar a la escalera. Cuando estuve lo bastante cerca, subí de un salto, girando para cubrir nuestro escape. El túnel estaba oculto detrás de una estantería que parecía inamovible, pero yo conocía el mecanismo, un resorte escondido en el borde inferior. Lo presioné y la madera crujió, revelando un hueco oscuro que olía a humedad y tierra. «Entra», le ordené a Luna y ella obedeció sin dudar. Me metí detrás de ella, cerrando la entrada con esfuerzo, mientras escuchaba los pasos apresurados de los hombres persiguiéndonos por el pasillo. La oscuridad nos envolvió, solo rota por el eco lejano de nuestras respiraciones agitadas. El túnel era estrecho, las paredes de piedra húmeda raspaban mis hombros y cada paso retumbaba como si anunciáramos nuestra presencia. Luna iba delante de mí, su cabello rozaba mi rostro en cada movimiento y ese aroma suyo, mezcla de miedo y fuerza, me mantenía en un estado salvaje, a medio camino entre el deseo y la furia. «¿A dónde nos lleva?», preguntó en un susurro tembloroso. «Al río, si es que no se ha derrumbado con los años». Avanzamos durante minutos que parecieron horas. Atrás, escuchábamos golpes sordos contra las paredes, los intrusos buscándonos como perros tras la presa. El eco de sus voces rebotaba, pero no podían hallarnos, no aún. Al final, una corriente de aire fresco nos acarició la piel. La salida estaba cerca, empujé una compuerta de hierro oxidado y el mundo exterior nos golpeó con la luz del amanecer y el olor del agua turbia del río. Luna salió primero, tambaleándose sobre la hierba mojada. Yo salí detrás, respirando hondo, con la pistola aún firme en la mano. Estábamos libres por ahora, pero sabía que esa libertad era frágil, como una cuerda tensa a punto de romperse. La miré. Sus mejillas estaban manchadas de lágrimas y polvo, sus labios temblaban, pero en sus ojos brillaba esa chispa que me volvía loco. No era una víctima, era una mujer dispuesta a pelear por la verdad, aunque el precio fuera alto. La tomé del rostro con mis manos grandes, mis dedos manchados de tierra acariciando su piel suave. «Esto apenas comienza, Luna. Y juro por lo más sagrado que no voy a dejar que nadie te toque». Ella cerró los ojos un instante, apoyando su frente en la mía. «Entonces, Damián, que sea lo que tenga que ser». Y en ese pacto silencioso, sellado con la respiración entrecortada de ambos, entendí que ya no había regreso. La guerra contra las sombras del pasado y los monstruos del poder acababa de empezar. Y juntos íbamos a incendiarlo todo. El río corría turbulento a nuestras espaldas, como si quisiera tragarse los secretos que habíamos arrastrado hasta allí. El amanecer iluminaba la sierra con un resplandor dorado, pero dentro de mí todo era tormenta. Afuera, los hombres que nos perseguían no tardarían en rastrear nuestra huida. Adentro, la verdad escrita en ese maldito acta todavía me desgarraba entre la culpa y el deseo. Nos refugiamos en una vieja cabaña de pescadores que apenas se sostenía de pie, a unos metros de la orilla. El lugar olía a humedad y a madera podrida.
pero era lo único que nos ofrecía un respiro. Luna se dejó caer sobre un banco de madera, con la respiración agitada y el cabello enredado. Yo me mantuve de pie, con el arma aún en la mano, la espalda rígida, los ojos fijos en la puerta como un animal acorralado. El silencio era insoportable. El documento con el apellido Aranda todavía estaba en su bolso, como un fantasma que no nos dejaba en paz. Al fin, ella lo sacó, lo puso sobre la mesa de madera y lo empujó hacia mí. «Ya no sé quién soy, Damián», susurró con la voz quebrada. «Ese papel dice que pertenezco a tu familia, pero mi corazón, mi cuerpo, dicen otra cosa». Sus palabras me golpearon más fuerte que cualquier bala. La miré y en sus ojos oscuros vi lo mismo que ardía en los míos, un deseo que ningún apellido podía apagar. Caminé hacia ella despacio, como quien se acerca al fuego, sabiendo que puede quemarse vivo. «Escúchame bien», le dije con la voz baja, áspera, peligrosa. «No me importa lo que Delfina escribió, no me importa lo que esos bastardos quieran enterrar. Lo único que me importa es lo que siento por ti, y lo que siento me consume». Mis manos grandes rodearon su rostro, y ella no retrocedió. Al contrario, se inclinó hacia mí como si hubiera esperado ese instante toda su vida. Nuestros labios se encontraron en un beso feroz, desesperado, lleno de la pasión prohibida que habíamos intentado negar. Fue un choque brutal de cuerpos y almas, yo con mi brutalidad, con el hambre acumulada, ella con su dulzura rebelde, con esa necesidad de pertenecer a algo real. El banco se tambaleó bajo su peso cuando la alcé con facilidad, sentándola sobre la mesa. El mueble crujió, pero no me detuve. Su perfume, su calor, su respiración agitada llenaban cada rincón de la cabaña. Mi boca recorrió su cuello. Mis manos se aferraron a su cintura con una intensidad que mezclaba protección y deseo. Era brutal y tierno al mismo tiempo, como si quisiera poseerla y salvarla en un solo movimiento. «Damián», susurró arqueando la espalda, «esto está mal». «No», la interrumpí con los labios contra su piel. «Lo único mal fue vivir tanto tiempo bajo las mentiras de mi madre. Tú y yo somos lo único verdadero que queda». La intensidad del momento nos arrastró como una corriente imparable. No éramos hermanos, no éramos enemigos, éramos dos almas heridas que habían encontrado refugio en la piel del otro. El placer se mezcló con lágrimas, con suspiros que parecían gritos ahogados, con la certeza de que estábamos cruzando un límite del que ya no habría regreso. Cuando al fin el torbellino de deseo nos dejó sin fuerzas, permanecimos abrazados sobre la mesa, con el sol filtrándose por las rendijas de la cabaña. Luna acariciaba mi pecho con suavidad, como si quisiera memorizar cada línea, cada cicatriz. Yo besé su frente, respirando el aroma de su cabello, y por primera vez en años sentí paz. Pero la guerra aún no había terminado. Sabíamos que los hombres de traje seguirían buscándonos, que el nombre de Delfina aún pesaba como una losa. «Tenemos que decidir qué hacer con los documentos», dijo ella rompiendo el silencio. Me incorporé, la miré fijamente y asentí. «No vamos a huir toda la vida. Esos papeles son nuestra arma. Si los entregamos a la prensa, si los ponemos en manos de gente que no se puede comprar, el imperio de mi madre se derrumba, y con él los que intentan callarnos». Luna sonrió, aunque sus ojos brillaban con miedo y determinación. «Entonces lo haremos juntos, aunque nos cueste todo». La abracé con fuerza, como si quisiera fundirla conmigo. «Ya no hay vuelta atrás. Si el mundo quiere guerra, se la daremos, pero jamás volveré a dejarte sola». Afuera, el río seguía rugiendo, testigo de nuestra decisión. Lo que había comenzado como un secreto prohibido, una atracción imposible, se había transformado en una misión: exponer la verdad, vengar las vidas que Delfina había destruido y al mismo tiempo luchar por nuestro propio amor. Mientras salíamos de la cabaña, con los documentos protegidos en un maletín improvisado y las manos entrelazadas, supe que la historia apenas estaba empezando.
Y aunque el futuro nos prometía dolor, persecución y riesgo, también nos ofrecía algo que nadie jamás podría arrebatarnos: el derecho a amar sin cadenas. Ese día, en la ribera del río, Luna y yo nos convertimos en aliados, en amantes, en guerreros contra la sombra de un pasado podrido. Y aunque el mundo nos juzgara, aunque la amenaza nos rodeara, entendí que había encontrado lo único capaz de domar mi brutalidad y llenar mi vacío: ella. Gracias de corazón por acompañarme hasta aquí. Suscríbete al canal, deja tu like, comenta lo que sentiste con esta historia y compártela con alguien especial. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando para ti. Un fuerte abrazo y que Dios bendiga tu vida siempre.